Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 9, y dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y en esta noche le he puesto como título a la prédica: la esperanza de resurrección. La esperanza de resurrección. Y todos nosotros que estamos hoy en este día aquí, tenemos que tener esa esperanza. Sabemos que en el mundo, cuando estábamos en el mundo, las personas que están en el mundo, todos hacen una cosa para recibir algo a cambio. Déjeme decirle que nosotros también, como cristianos, todos esperamos algo. Nosotros estamos perseverando en la palabra, o en los caminos del Señor, en la obra que el Señor nos ha encomendado, pero también estamos esperando algo a cambio, y esa es la esperanza de resurrección. Sea que el Señor nos llame a cuentas el día de hoy o el día de mañana, nadie sabe cuándo va a llamarnos a cuentas el Señor, o sea que Él venga por su pueblo y realmente nos lleve, porque Él viene por un pueblo santo. Denle un aplauso. Aleluya. Dice el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Dice el pasaje bíblico que en cierta ocasión, cuando nuestro Dios ya lo habían crucificado, que habían pasado 3 días, y dice que iban unos discípulos platicando en el camino, iban de camino a Emaús, iban afligidos, y de repente el Dios de gloria se les puso en el camino y empezó a platicar con ellos, y les dijo: varones, ¿por qué estáis tan afligidos? Y ellos le dijeron: como tú, siendo forastero, no sabes lo que ha pasado en estos días que ha acontecido. Les dijeron: Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno, lo han crucificado nuestros líderes, nuestros sacerdotes, lo llevaron a la muerte. Y el Señor dice que les había cegado el entendimiento, y dice que empezó a sacar las Escrituras mientras iban en el camino, y el Señor les empezó a dar escrituras bíblicas, lo que habla la ley de Moisés, los profetas, y les empezó a dar escrituras. Y dice que ya era tarde y el Señor hizo como que se iba, y ellos lo invitaron a quedarse en su hogar. Dijeron: maestro, quédate porque ya es tarde. Y el Señor aceptó. Y dice que cuando estaban partiendo el pan, el Señor empezó a orar, y partió el pan y empezó a orar. Y en ese tiempo, en ese momento, fue cuando ellos se abrió el entendimiento y reconocieron que era el Dios de gloria. Pero en ese momento el Dios de gloria desapareció de ahí inmediatamente cuando les dio la revelación, ¿verdad? Y en esta noche yo te digo, pueblo del Señor, muchas veces el Dios de gloria nos habla en nuestras casas, o nos habla en los hogares, o quizás en tu trabajo, o quizás cuando vas manejando. A mí me ha pasado que me ha hablado, y muchas veces uno no es sensible a la voz de Dios. En esta noche, iglesia, yo le pido en el amor de Cristo, sea usted sensible a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Él nos habla. Más que nosotros muchas veces no queremos entender,
o no estamos conectados realmente con el Dios de gloria. Y así como estos discípulos iban caminando, y cómo es posible que en el camino el Señor estaba dando las escrituras de que Cristo tenía que padecer y tenía que ser muerto, pero que iba a resucitar al tercer día, pero ellos ni en cuenta. Y en esta noche yo le invito a cada uno de ustedes, pónganse en las manos del Señor, ¿verdad? Porque el Dios de gloria habla a tiempo y afuera de tiempo, iglesia. Y si el Dios de gloria le está hablando en esta noche, denle un aplauso fuerte a su Señor. Versículo 3 una vez más. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice que posteriormente el Dios de gloria llegó con los discípulos y les dijo: paz a vosotros, hermanos. Y dice que cuando ellos lo vieron, se quedaron así como perplejos, se quedaron así asombrados. Y él les dijo, el Señor les dijo: ¿que acaso están viendo un espíritu? Dice: miren, los espíritus no tienen carne, los espíritus no tienen huesos. Y dice que levantó sus manos y les empezó a enseñar los orificios de los clavos y de los pies. Y ellos se quedaron verdaderamente maravillados de que habían visto al Dios de gloria. Y les dijo: estas palabras son las que yo les dije cuando estaba con vosotros, que el Cristo tenía que padecer, tenía que ir a la sepultura, pero que realmente el Dios de gloria iba a resucitar al tercer día. Él les dijo esa palabra y les mandó. Dice: y ahora en adelante tienen que ir a predicar en mi nombre el arrepentimiento y perdón de los pecados por todas las naciones. Esa fue la palabra de nuestro Dios que les dio a los discípulos. Protéstelo con todo su corazón. Y les mandó a que se predicase en su nombre, iglesia. No a que se predicase en otro nombre, sino dijo claramente que vayan y prediquéis en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en Jerusalén y en todas las naciones. Ese es el mensaje de nuestro Dios que le dio a los discípulos, y esa misma palabra es la que le dice el Dios de gloria. Ese es el mensaje: ir a predicar el evangelio a todas las naciones, hermanos, en el nombre de nuestro Dios. Denle un aplauso una vez más a su Señor. Una vez más, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo: porque primeramente os he enseñado. Él les había enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo. En esta noche yo te hago una pregunta, iglesia. Si sabemos quién era el apóstol Pablo, si se ha puesto a pensar que él no estuvo con los discípulos, si sabemos que él no estuvo ni en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estaba predicando. Amén. Y realmente vemos como el apóstol Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento. Y quizás algunos de nosotros nos preguntamos: ¿cómo es posible si él no estuvo con nuestro Señor Jesucristo? Pero sin en cambio él es el perito arquitecto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Señor. Él fue el que escribió 3 epístolas del Nuevo Testamento, iglesia. Y quizás nos hagamos la pregunta: ¿pero por qué si él no estuvo junto con los demás apóstoles? Pues déjeme decirle que dice el apóstol Pablo en cierto pasaje bíblico. Dice: conozco un hombre que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Y él dice: dentro de mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, yo no lo sé, solo el Señor lo sabe. Y dice que fue arrebatado al paraíso, y una vez estando ahí en el paraíso, dice que el Señor le mostró palabras inefables que al hombre no le es permitido hablar. Y ahí mismo él dice: de este hombre quisiera gloriarme,
Pero no me quiero gloriar en la carne humanamente, sino la revelación que obtuvo ese hombre allá en el paraíso. Aleluya. Y dice que ahí fueron revelaciones dadas por el Dios de gloria al apóstol Pablo. Por eso es que Pablo, cuando escribe todas sus epístolas, es por eso que el Señor lo usó en gran manera, porque él sabía todo el conocimiento que él tenía del Antiguo Testamento, lo que era fariseo, y todo el conocimiento que el mismo Dios de gloria tuvo que llevarlo al paraíso para mostrarle todas las cosas que él tenía que escribir en esta santa palabra. Este es el apóstol Pablo, iglesia, y a uno de nosotros, quizás aquí, hermano, usted puede decir, el Señor no me va a usar. Déjeme decirle que el Señor ve los corazones, y si usted es sensible a la voz de Dios, si usted pone su corazón a las manos de nuestro Dios, el mismo Dios de gloria que usó al apóstol Pablo, lo puede usar a usted, porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Déjelo con todo su corazón. ¡Aleluya! Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que hemos visto cómo resucitó al tercer día, porque el Señor dijo, yo no doy, yo pongo mi vida, no me la puede quitar nadie, yo la doy. Y eso era el sacrificio que Él tenía que hacer. Él tenía que morir para que pudiera pagar el precio por cada uno de nosotros. Hoy en día pues, tenemos ese privilegio que el Señor ya pagó con esa sangre preciosa en la cruz del Calvario, para que hoy en día usted y yo estemos aquí escuchando la palabra de nuestro Dios. Versículo 5, iglesia. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Fíjese, dice que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Cefas era el apóstol Pedro, porque en cierta ocasión le dijo, Simón, hijo de Jonás, tú eres Cefas, pero serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. Y dice que se le apareció a él. Dice, después, y que apareció a Cefas y después a los 12. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, para que algo fuera verídico, tendría que haber 2 testigos o más. Si había un solo testigo, no podía contarse como que era verdad. Entonces era un requisito en el tiempo antiguo. Y quizás hoy en día lo que la iglesia popular nos ha enseñado, ¿verdad? Que a Juan Diego dice que se le apareció la Virgen María en el Tepeyac, ¿verdad? Y eso es lo que nos han enseñado por muchos años, hasta que venimos al conocimiento de la verdad. Pero déjeme decirle, si uno conoce lo que en el Antiguo Testamento o cómo se manejaba, tenía que haber más de 2 testigos. Y lo que cuenta la historia es que a él se le apareció en el Tepeyac y que no sé qué más, pero nosotros sabemos la historia también, ¿verdad? Pero fíjense cómo no puede ser cierto, porque él nomás era un solo testigo. Se necesitaba 2 testigos para que eso fuera verdad. Y por eso el apóstol Pablo, cuando está diciendo y que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, y dice, y se le apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya durmieron. Entonces vemos cómo el Señor, para que se cumpliese y para que no hubiera duda de que Él resucitó, dice que se le apareció a Pedro, a los apóstoles. Dice que en cierta ocasión se le apareció a más de 500 hermanos. Fíjense, a más de 500 hermanos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se les apareció para que no hubiera dudas de que Él había resucitado. Amén. Y fíjense, y les dice el apóstol Pablo, ¿cómo es que algunos de nosotros dicen que no hay resurrección? Porque están enseñando eso. Si aquí se le apareció a Cefas, se le apareció a más de 500 hermanos, y usted pueden ir, dice, unos ya durmieron, pero otros todavía están aquí en pie. Entonces eso dice, es por si hay duda, ustedes pueden ir a ver a esos hermanos que todavía viven, para que ellos le den testimonio que nuestro Señor Jesucristo había
aparecido, había resucitado de los muertos, iglesia. Denle un aplauso una vez más a su Señor. Y si el Señor no había resucitado, iglesia, o si no fuese resucitado, ¿qué sería de nosotros hoy en día? En vano sería lo que estamos predicando. En vano sería nuestra fe, lo que hemos creído. No hubiese perdón de pecados, iglesia, si Cristo no hubiera resucitado. O de lo contrario, seríamos los más miserables de toda la tierra por haber creído en algo que no es real. Pero todos sabemos que el Señor dio su vida por usted y por mí, y que Él resucitó, como dice en las Sagradas Escrituras, porque era necesario que el Cristo padeciese en medio de la tierra, pero que con gran poder y gloria se iba a levantar de los muertos, iba a dar su vida por ti, para que en esta noche tengas vida y vida en abundancia. Cántalo con todo su corazón, iglesia. Este es el Dios que nosotros tenemos, porque Cristo vive, iglesia, y hoy podemos predicar y decir: un Cristo de poder que se levantó de los muertos, y hoy podemos decir: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. No como honesto saber que Él nunca resucitó, como dicen los saduceos, no hay resurrección. El Cristo de poder se levantó con gran poder, y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Yo no sé cuánto se puede más, porque el Cristo que predicamos es un Cristo de poder, iglesia. Voy a invitar que lea 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 y 23. Y dice la palabra de nuestro Dios: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y conocemos la historia desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, que quizás muchos profetas resucitaron a hermanitos que se habían muerto, pero déjeme decirles que ellos los habían resucitado, pero volvieron a morir. Pero en esta noche yo quiero decirte que, como dice aquí la Escritura, pero cada uno en su debido orden. Cristo primeramente, iglesia, Él vio muerte, pero resucitó al tercer día. Y esa es nuestra esperanza de resurrección de nuestro Señor. Resucitó al tercer día para no volver a ver la muerte, iglesia, porque hoy en día nuestro Señor Jesucristo vive y reina en nuestros corazones, iglesia. El Dios de gloria que habita en el universo, que habita en el tercer cielo, es el mismo Dios de gloria que habita en su corazón. Tal es la grandeza de nuestro Dios, iglesia. Cristo vive, iglesia. Esta es la esperanza que nosotros tenemos que tener en la resurrección, que nosotros seremos semejantes a Él cuando el día venga por su iglesia, venga por este pueblo, venga por su pueblo, iglesia. Yo no sé cuántos se gozan con esta palabra de nuestro Dios. Pero cada uno en su debido orden. Cristo no murió, bueno, murió, pero resucitó, iglesia. Y esa es la esperanza que nosotros debemos de tener. Inmediatamente dice las primicias. ¿Quiénes son las primicias, iglesia? Libro de Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. Vamos a ver quiénes son las primicias de nuestro Dios. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahí están las primicias de nuestro Dios.
Y se abrieron los sepulcros, iglesia, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, fíjense, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de nuestro Dios. Por eso dice la Escritura, primeramente Cristo y después sus primicias. Dice, después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahí están las primicias de nuestro Dios. ¿Quiénes son las primicias? Muchos santos que habían dormido. Quizás los profetas del Antiguo Testamento, los patriarcas habían dormido. Dice que se levantaron de sus sepulcros. Dice que las rocas se partieron y dice que hubo unas grandes tinieblas en toda la faz de la tierra cuando nuestro Señor estaba en la cruz del Calvario, iglesia. Eso es lo que dice su palabra del Señor, y nosotros somos los terceros, iglesia. Vamos a regresar al libro de los Corintios 22, 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ya vimos que el Dios de gloria fue el primero en levantarse con gran poder. Luego vemos las primicias, luego vemos los que son de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice el apóstol Pablo. Y si este cuerpo, este cuerpo mortal se convertirá en inmortal, y esto corruptible se convertirá en incorruptible. Pero decía el apóstol Pablo, pero sangre ni carne pueden heredar el reino de Dios, iglesia. Y cuando todo esto se haya cumplido, esta palabra se haya cumplido, entonces se le dirá a la muerte: oh muerte súbita, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está el aguijón? Oh muerte, ¿dónde estás tú, que no pudiste detener al Rey de Gloria, iglesia? ¿Dónde está la victoria de la muerte? Y cuando el Dios de Gloria dio su vida, ni la misma muerte pudo detener al Dios de Gloria, porque Él se levantó con gran poder, iglesia, para escoger a su pueblo, iglesia. Yo no sé cuánto se puede gozar de la esperanza de resurrección de nuestro Dios. El Dios de gloria, oh, tiene grandes cosas, iglesia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que tiene preparados el Rey de gloria, para los que le buscan, para los que le siguen, para los que están en Cristo Jesús, iglesia. Déjalo con todo su corazón, porque se aplaude por el Rey de gloria, iglesia. Cristo vive, iglesia. Eso es lo que predicamos el día de hoy, iglesia. Las primicias, nuestro Dios, y nosotros los últimos seremos transformados igual que Él. Aleluya, Señor, aleluya. Yo no sé cuántos están esperando esa esperanza de resurrección, iglesia. Amén. Quizás el Señor nos llame a cuentas un día de estos, o quizás el Señor venga por todo su pueblo. Aleluya, Señor. Pero cuando Él venga vamos a ser transformados, iglesia. Vamos a ser transformados y seremos semejantes a Él, porque Dios es espíritu, iglesia. Dice que vamos a ser como los ángeles, no exactamente como los ángeles, pero como los ángeles en cuerpos celestiales, iglesia. Yo no sé cuántos tienen esa esperanza, porque estamos luchando por esa esperanza, iglesia. En esta noche esa es la invitación. No temas, no desmayes, aunque andes en prueba, aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temerás, porque tu Dios
Dios de gloria va delante de ti, iglesia. Aunque la enfermedad te esté acabando, aunque estés afligido, iglesia, sigue avanzando. Ya pronto vendrá nuestro Dios por su pueblo, iglesia. Gloria a Dios. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, iglesia. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, iglesia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, en esta noche les dice el Señor, estar siempre firmes, siga luchando, siga trabajando para la obra del Señor, porque el Señor no se queda con nada. El Señor lo va a bendecir de una manera cuando Él ve que su pueblo se esfuerza para trabajar en su obra. El mismo Dios de gloria le da bendición, iglesia. El mismo Dios de gloria lo bendice, quizás no económicamente, pero la bendición, la paz que el Señor da va a estar en su hogar. La paz que el Señor da no es como el mundo la da. Esa paz es la que necesitamos, iglesia. Porque cuando el hombre cayó, cuando Adán cayó, iglesia, dáselo con todo su corazón. Aleluya, gloria a Dios. Porque cuando el hombre pecó, iglesia, dice que Adán era eternamente igual que nuestro Señor, vivía en la eternidad, iglesia. Y la Biblia no dice cuánto tiempo pasó para cuando él pecó, para que él pecase. Entonces quiere decir que él vivía en la eternidad, iglesia, porque le dijo el Señor, cuando comieres de ese árbol, de esa fruta prohibida, ciertamente morirás. Eso quiere decir que él era eternamente, estaba vivo, iglesia. Y déjame decirle, cuando ellos pecaron, el Espíritu de Dios dice que se fue de ellos y entró la muerte, iglesia. Y como todos venimos de la descendencia de Abraham, traíamos el pecado en nuestra vida. Pero cuando venimos a Cristo, el Espíritu de Dios que había abandonado a Adán, que cuando uno está en los hogares con nuestras familias y no se ha aceptado al Señor en nuestros corazones, es por eso que usted sentía ese hueco en su vida, que aunque quizás estuviera bailando, estuviera danzando, estuviera de party, de fiesta en fiesta, cuando usted llegaba a su hogar sentía ese hueco, ese vacío en su alma. Pues ese vacío, ese hueco era el Espíritu de Dios que no estaba en su corazón, iglesia, no estaba en su ser. Por eso cuando aceptamos a nuestro Dios, el mismo Espíritu de Dios viene y se pone en ese hueco que le hacía falta, y hoy somos más que vencedores en Cristo Jesús, iglesia. Gracias, Señor. Usted nos ha hablado de una y muchas formas, Señor. Quizás muchas veces, Señor, usted nos habla a través de su palabra, a través de los predicadores, a través de un hermano. Quizás hasta nos está hablando a través de la naturaleza, Padre. Pero nunca hemos podido ser sensibles a su voz, Señor. En esta noche, Señor, enséñanos, Señor, a ser sensibles a su palabra, Señor, a ser sensibles a su voz, Padre. Es aquel que me da de tu Que amor, cuando nosotros oigamos es aquel que me su da voz, de tu Señor, consuelo, reconozcamos que es aquel que usted, me da de tu Señor, paz. nos está hablando, Padre de Hoy levanto mis gloria. manos, Dios, Permítanos, y Señor, mi alma te empieza a estar bendecir. limpios delante de su presencia, Señor. Aunque nos falte muchas veces la fuerza, Quizás hemos pecado, Señor, sabemos en lo más pero profundo de usted, nuestro Señor, corazón que es que tú eres misericordioso, aquel que nos Padre, fortalece, mi Dios. dice en esta noche, venid a mí. Si tus pecados fueran como el carmesí, emblanquecidos serán
como la blanca lana. Si tus pecados fueran tan oscuros, yo soy el que perdono tus iniquidades, tus transgresiones, iglesia. Si solo tú me das consuelo, Quizás, Señor, al pasar de los años, nos hemos ido desviando de su camino, Señor. Quizás se nos está haciendo una rutina de cristianismo, Señor. Pero en esta noche, Señor, enderece nuestras veredas, enderece nuestros caminos, Señor, para tener esta esperanza, Señor, de resurrección, Señor.